Well, welcome to the Archivo Histórico Nacional Sección Nobleza aquí in Toledo. We have the great pleasure of working with the Nobility Archive over the next couple of weeks to discover new entries, new manuscripts that are available here. So we'll visit with the director to kind of give a sense about her own background and career here at Nobleza, as well as to kind of get a sense of the history of the institution. Podemos hablar un poco de su carrera aquí en Nobleza y un poco de la historia del archivo. Bueno, mi nombre es Arantxa Lafuente. Bueno, para mí, como historiadora y como archivera, para mí es un privilegio poder trabajar en un edificio como este, que es del siglo XVI, y gestionando una institución que es pública, depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Somos dos funcionarios, pero la documentación que guardamos es documentación producida por familias, en este caso familias de la nobleza, cuyos archivos empezaron a acumular documentos a partir del siglo XIV-XV, pero hay documentos que se retrotraen hasta el siglo XI y XII, los más antiguos. Incluso el documento más antiguo que conservamos es del siglo X, de 198, creo, si no me equivoco. Y dentro de esa colección, ¿cuántas familias tenemos datos sobre su historia? Es bastante. En este archivo ahora tenemos 147 archivos que han entrado directamente, más una serie de documentos sueltos que proceden de, que se han ido acumulando en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y que pasaron aquí, con lo cual hay en la actualidad más de 255 archivos de diferente volumen. La media son entre 600 y 1000 cajas, aunque hay fondos como el Archivo de los Duques de Osuna, que tiene cerca de 9000 cajas de documentos, o el último archivo que ha ingresado, el de los Marqués de Santa Cruz, que tiene 1300 cajas. Las fechas que conservan, pues entre el siglo XI y antes de ayer. Pues, casi 1000 años. Casi 1000 años, sí, 1000 años de historia, sí. Sí, asusta un poco entonces, la importancia que tienen estos archivos. ¿Por qué un archivo público que depende de la administración conserva documentación que es de origen privado? Por la propia complejidad de la historia de España, de los diferentes reinos que han conformado la historia de España. La nobleza siempre ha estado cerca de la corona y ha sido uno de los elementos más importantes para el control del territorio, el control del poder y la administración del poder, de todo tipo de poder eclesiástico, militar, judicial, actividades diplomáticas. A lo largo de todos estos siglos, aparte que las familias iban acumulando propiedades, iban acumulando territorios por delegación real, lo que son los señoríos, para el control del espacio, porque estamos hablando de un entorno de la Reconquista, desde el año 700 hasta 1492, que se expulsa a los judíos, los judíos, y se toma Granada. En esos 1000 años hay que ir haciendo un control del territorio según se va bajando hacia el sur y los reinos cristianos van ocupando el territorio. Hay un problema ahí de falta de población, entonces tienen que asegurar el control del territorio. Y una forma de asegurar el control del territorio era dejarlo en manos de los nobles. Sí, tenemos tantos datos de la historia, porque tenemos los datos de la nobleza, pero también de la gente que está viviendo en ese sitio. Muy bien, Bueno, vamos a explorar. Vamos a explorar. Bueno. Una cosa que sí me gustaría antes de despedirme es explicar un poco cómo están aquí los archivos de los que estamos hablando, qué archivos son y por qué están aquí, siendo esto un archivo público y los documentos de los que estamos hablando proceden de archivos todos de origen privado. En este archivo no están todos los documentos de la nobleza, todos los archivos de la nobleza española, sino solamente aquellos que por propia voluntad de sus propietarios lo han depositado aquí con una figura jurídica que se llama comodato, es decir, que ellos mantienen la propiedad del archivo, pero nosotros tenemos el uso y lo que hacemos es organizarlos, identificarlos, describirlos, digitalizarlos y hacerlos accesibles tanto en la sala de investigadores, que es donde estamos aquí para consultar los documentos originales, o también se pueden consultar de forma remota a través de la página web y sobre todo a través del portal de archivos españoles PANS. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy importante en aquellos archivos que ingresan en comodato, que en algún momento a lo mejor
en las futuras generaciones sus propietarios quisieran volvérselo a llevar, pues lo que estamos haciendo es un esfuerzo bastante importante en digitalizar los completos para ponerlos completos y disponibles en línea a través de la página web. En este caso, bueno, pues vamos a subir ahora a la red más de 900.000 imágenes del archivo de los Condes de Luque. Hemos empezado a digitalizar fondos también de los últimos fondos que acaban de ingresar, que es el archivo de los Condes de Villagonzalo, que tiene una documentación medieval también muy importante, o próximamente el archivo de los Marqués de Santa Cruz, que no es tan medieval, pero sí una documentación importantísima, sobre todo para el siglo XVI y XVII, entre ellos la familia de los Bazán, que son los de la batalla de Lepanto. Y en otras ocasiones los fondos han ingresado porque han pasado a ser propiedad pública, bien porque nos han donado, los han legado de forma testamentaria, se han utilizado en dación en pago para pagar impuestos, es decir, cuando tenemos impuestos, en vez de pagarlos con dinero, se pagan con bienes del patrimonio documental español. Y en otros casos, bueno, pues casos muy especiales, se han adquirido esos archivos por parte de la Administración. Pero son los casos más difíciles, teniendo en cuenta, claro, cuánto cuesta un archivo, ¿no? El valor monetario de un bien del patrimonio prácticamente no tiene valor. No se puede establecer un precio. Entonces, pues, ¿qué fondos tenemos? Bueno, pues hemos hablado antes que tenemos más de 255 fondos. Hay fondos de 2 cajas, otros de casi 9.000, de diferentes territorios, y ya hemos explicado que contienen documentación e información no solamente del territorio, de los señoríos, de las familias, también de los cargos que estas personas a lo largo de los siglos han ido teniendo en la Administración española. Hay documentación muy interesante de los virreinatos de Nueva España, del Reinato del Perú, del Reino de Chile, de California, de Nuevo México, claro, los que es Nueva España, ¿no? Pero también de las actividades diplomáticas, de las actividades militares, tanto de América como de las zonas que forman parte de lo que era el Imperio Español, y también de los conflictos, ¿no?, entre España con los diferentes países, ¿no?, las guerras con Inglaterra, las guerras con Francia, las guerras contra Holanda, en fin, paces y guerras, pues eso han ido conformando una serie de información muy interesante que se han quedado en nuestros archivos. Por ejemplo, archivos importantes, documentos de los que hemos estado sacando, el archivo de los duques de Osuna, que tiene además las familias que a lo largo del tiempo han ido enlazando con estas familias, con lo cual no es el archivo solo de los Osuna, sino de las familias que por matrimonio o por herencia han ido interrelacionándose y acumulándose con ese archivo. Por ejemplo, el archivo de Osuna tiene a su vez el archivo de los duques de Arcos, el archivo de los duques del Infantado, que son todos los Mendoza, el archivo de los duques de Gandía, que son los famosos Borgia, herederos del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. También aquí están los documentos de los Borgia. El archivo de los duques de Frías con todos los condestables de Castilla. Un número importantísimo de archivos que a lo largo de los años se han ido acumulando en los archivos nobiliarios, en los archivos históricos españoles. En principio estaban en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, y desde que se crea este archivo en el año 89 y empieza a funcionar en el año 94, pues han ido ingresando nuevos archivos. Prácticamente todos los años recibimos un número variable de archivos que van ingresando. Entonces, este año ha ingresado el famoso archivo del Marqués de Santa Cruz, y la semana que viene vamos a recepcionar otro archivo, que es el de los duques de Arión. Y tenemos en estudio otras serie de archivos. Es un archivo histórico, pero es un archivo abierto que estamos recibiendo fondos continuamente, y lo más interesante de estos fondos es que son inéditos. Estaban en manos de familias que aunque lo conservan adecuadamente no son accesibles. Entonces la importancia, yo creo, de esta institución es hacer accesible unos archivos que hasta ahora han estado muy bien conservados en muchos casos, en otros casos no tan bien, pero hacerlo accesible al público, porque lo que se trata en este caso es de conservar un patrimonio documental
que no solamente es español, sino que atañe a muchísimos territorios de todo el mundo.